Hoy conversamos con Adrián Di Stefano, actor, empresario, escritor, autor, profesor y director teatral, actualmente a cargo del Teatro Colonial de Buenos Aires desde 1985 hasta la fecha. Lleva a escena a los más importantes títulos de la dramaturgia universal, jurado del Festival Internacional del Teatro Experimental del Cairo, Egipto, y director de la Escuela Superior Municipal del Teatro San Miguel. Desde el año 2005-2006 participó de innumerables producciones televisivas, teatrales y radiales. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, un gusto de escucharte. Te escucho muy bajo, muy lejos, pero bueno, igual te escucho bien. A ver, Pablo, si podés levantar el volumen. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor, sí. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, un gusto de escucharte y participar de tu programa, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo. ¿Por qué no empezamos a hablar de las obras del Teatro Colonial que próximas van a estar, como El Misterio o Milagro de Felicitas Guerrero? Es uno de las obras que vas a presentar el próximo viernes 22 de abril a las 20:30 horas. Así es una obra que se estrenó el año pasado, que venimos representando viernes de por medio, la verdad con muchísimo éxito, con mucha satisfacción, porque obviamente el comentario elogioso del público a uno por lo menos le indica que está en el camino correcto, y sobre todo por poner en escena lo que de alguna manera fue tal vez uno de los primeros femicidios de trascendencia en la Argentina, claro, ¿no? Sí. Y de qué más o menos sabemos que Felicita Guerrero, nacida, los que conocemos algo de la vida de ella, nacida como Felicita Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, era una admirada dama porteña, considerada en su época como la mujer más bella de Argentina, que terminaría su vida en forma drástica, inspirada en la imaginación de muchísimos directores de teatro, la verdad. Sí, en realidad porque es una historia muy atractiva, porque sí, no solo de alguna manera muestra lo que fue el desenlace, sino también el trayecto, obligarla a casar por una cuestión de conveniencia con una persona mucho mayor que ella, y además de una época muy significativa porque la fiebre amarilla se iba llevando a muchos connacionales, entre ellos a los dos hijos de ella enviuda también por un motivo similar, y hereda una gran fortuna que por supuesto utiliza para el bien común, y tal es así que bueno, en su honor se han hecho muchos homenajes. Hay una iglesia que por supuesto se construyó también en su homenaje, y por supuesto que a partir del desenlace nace lo que se supone es un mito, porque por supuesto se han tejido muchas historias, algunas muy fantasiosas, pero que de alguna manera hablan de por sí de la importancia y la trascendencia del personaje, ¿no? Claro, es un libro de Damián Centurión y un libro y tuyo también. Sí, es una obra de teatro que escribimos los dos, que la dirijo yo, y que es el punto de partida, un trabajo que ahora vamos a continuar con un tema también muy vigente que tiene que ver con el exilio, que tiene que ver con un poco lo que es la realidad actual de nuestros hijos que por supuesto quieren emigrar, como alguna vez también ocurrió por un accidente y por una circunstancia de la sociedad, que ahora es por otro motivo mucho también doloroso, y que por supuesto tiene que ver con una situación social muy dura, y esto como complemento de otros trabajos que también tenemos previsto presentar en el teatro. Uno de ellos es una obra de teatro que hace 4 años venimos haciendo, que es Un gran hombre, sobre la vida, inspirada en la vida del doctor René Favaloro, obra que mereció en su momento ser nominada como mejor comedia dramática, y en el mes de mayo estrenar una obra cuyo título es Don Raúl, y que tiene que ver con un personaje de la política muy importante que me imagino que te darás cuenta de quién se trata, ¿no? Sí, para la gente más chiquita, Alfonsín se afilió a la Unión Cívica Radical y fue elegido diputado en 1963, lideró la facción Renovación y Cambio, y también el 30 de octubre de 1983 ganó las elecciones nacionales.
Un expresidente, un hombre realmente con un corazón enorme. Tal cual. Y un poco la intención de la obra es reflejar un poco esa humanidad, ¿no? O sea, como leitmotiv lo que quiso hacer y lo que pudo hacer. Esta realidad tan argentina que uno viene sufriendo de tantas décadas y que por supuesto más allá de las buenas intenciones después se choca con una sociedad convulsionada y con muchos intereses creados que hacen a veces muy difícil las buenas intenciones que se tienen al respecto, ¿no? Lo que sí también es importante que es el comienzo de la democracia, fue el primer presidente y como bien alguna vez, y yo hago decir en algún momento en boca del personaje protagónico, que sea el primero, pero que de alguna manera también sea el último, ¿no? Claro. Yo me acordaba el día de Pascuas, fueron las palabras del entonces presidente Raúl Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada en la Semana Santa de 1987, que fue un hito de la democracia, y que él decía: felices Pascuas, la casa está en orden. Eso no me lo puedo olvidar. Por supuesto, es un momento que en la obra tiene mucha trascendencia, ese momento, el momento de su renuncia, el momento de la asunción, y por supuesto personajes que interactúan con él y que van a ser, espero, por supuesto, una historia atractiva, más allá de lo que puede llegar a significar desde el punto de vista social y político, ¿no? Claro, entonces, la primera obra se llama Misterio o Milagro, Felicitas Guerrero, que va a ser este próximo viernes 22 de abril a las 20:30 en el Teatro Colón, Teatro Colonial, en Paseo Colón 403, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Esa es la primera, y después, ¿no? Bueno, ¿Cómo? La primera obra que van a presentar es este viernes 22 de abril. Exactamente, tal cual. Después, por supuesto, la programación del teatro avanza, sigue con otras, con otra serie de espectáculos, y ya en el mes de mayo es la reposición de las otras dos obras, Un gran hombre sobre el doctor Favaloro y el estreno de don Raúl, que tiene que ver con la historia del doctor Alfonsín. O sea, esto es lo inmediato. Después, por supuesto, también empezamos precisamente mañana con la actividad de funciones para establecimientos educacionales, que son horarios especiales que se hacen de mañana y de tarde, de un repertorio de teatro clásico e histórico también. Es otra de los puntales, de alguna manera, del teatro, que abre sus puertas a las nuevas generaciones para desarrollar y colaborar con la actividad docente en el gusto del buen teatro, ¿no? Claro, no hay que dejar de ir al Teatro Colonial, que la verdad que es la cultura en pie, queda en la calle Paseo Colón 413, y decime, y para sacar las entradas para ver una de tus obras o las demás obras que repongan o tengan en cartelera, ¿cómo se hace? Por lo general, esto se hace a través de Alternativa Teatral, es un link en donde se pueden sacar entradas con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago, y si no, obviamente en la boletería del teatro. También habilitamos muchas veces entradas gratuitas para que el público pueda acceder con sistema de la gorra, un poco también para acomodar la realidad, que no sea una cuestión económica, un motivo que el público no pueda asistir a ver teatro. Así que siempre tratamos por todos los medios de acomodar esta realidad, por supuesto, a una situación económica que es bastante complicada, y de alguna manera el teatro abre las puertas como para que esto no sea un motivo de prohibición, como para que se pueda asistir a ver una obra teatral, ¿no? Hoy los valores de las entradas de los teatros comerciales es muy alto. En nuestro caso tenemos entradas realmente muy accesibles, más allá de esta alternativa que te estoy comentando, ¿no? Claro, y siempre el Teatro Colonial apuesta a la cultura y a la educación, así que la gente que quiere entretenerse en algo, ir a ver una buena obra, una calidad teatral, bueno, no dejen de ir al Teatro Colonial, que la verdad que yo no conozco el teatro, es una belleza, es hermoso. Sí, hace 36 años que estoy a cargo del teatro, te imaginas que cada baldosa tiene parte de mi historia, más allá que obviamente el lugar también tiene su historia propia y muy trascendente, porque en ese predio estaba la Casa de Ascuena, y después se transformó en la antigua aduana, y en el año 46 se reconstruye al estilo colonial. Pensar que el río llegaba hasta lo que es hoy Paseo Colón, y el ingreso estaba sobre Belgrano, y de pronto en los sótanos
del espacio se ven los túneles taponados, por supuesto, que seguramente comunican con Casa de Gobierno y Manzana de las Luces, así que es un enclave muy pintoresco, muy tradicional, una esquina muy tradicional, muy cálida, y que por supuesto uno trata de, a partir de la programación, defender la cultura y la educación, ¿no? Claro, claro. Y esta obra del doctor René Favaloro, llamada Un gran hombre, fue nominada a Mejor Comedia Dramática Estrella de Mar en el 2020, el premio Faro de Oro VIP 2020, escrita y dirigida por vos, Adrián, ¿no? ¿No participaste de ella como artista? Sí, también hago un personaje, y después Sergio Paz, que es el protagonista, realmente es una composición de antología, realmente muy emocionante su participación, y por supuesto de todo el elenco, un elenco con el que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, parte del cual también forma parte del elenco de la nueva obra sobre Alfonsín, y en el caso de la obra de Favaloro nos dio realmente muchísimas satisfacciones. Hay un proyecto de llevarla a Jacinto Arauz, el pueblo donde él estuvo mucho tiempo trabajando como médico rural, y tenemos también, ahora por ejemplo el 29 de julio nos estaremos presentando en Chascomús, o sea que la intención es no solo poder presentarla en el teatro, sino también poder recorrer el país, probablemente con las dos obras, pero insisto, son trabajos que nos están dando muchas satisfacciones, y que humildemente uno de alguna manera a través del teatro puede sumarse a un homenaje más a personalidades que dejaron huella muy profunda en nuestra sociedad. Claro, ¿cuándo yo es esto? cuento en la obra julio, dos anécdotas de Favaloro que son realmente significativas. Una de ellas, que el día que a él le ofrecen $2 millones para quedarse a trabajar en Estados Unidos, presenta la renuncia para venir a trabajar a la Argentina. Y Fangio le regala un coche descapotable Mercedes-Benz, y él lo rechaza porque hasta que no haya una mamadera para cada chico en la Argentina no va a estar manejando un coche de esa característica. Son dos ejemplos que lo pintan de lo que era como persona, más allá de del profesional que era, y que por supuesto tuvo repercusión en todo el mundo, ¿no? Sí. Él fue pionero del bypass autocoronario en medicina. Exactamente. Y lamentablemente se quitó la vida porque no lo han podido ayudar a su fundación el sábado 29 de julio del 2000 en el domicilio propio de la ciudad de Buenos Aires, mediante un disparo justamente en el corazón. Fue una decisión muy trágica, la explosión de una grave depresión provocada por las dificultades económicas financieras que enfrentaba la fundación que preside. La verdad fue muy lamentable y muy triste. Sí, inesperado además, pero evidentemente fue un cúmulo de frustraciones que se fueron dando y de injusticias que fue sufriendo, y realmente luchó contra todo un sistema realmente muy perverso, y que lamentablemente a través del tiempo no pudo modificarse, y es una materia pendiente que nuestra sociedad tiene, y que a veces hasta inclusive pareciera que se agravó a través del tiempo. La verdad que es un desenlace muy inesperado, muy trágico, y que por supuesto en la obra es tratado con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, y sin caer en ningún momento, en ningún golpe bajo que precisamente pudiera opacar la figura precisamente del protagonista, ¿no? Claro, viene a ser que van a ser la 4ª temporada. Exactamente, la 5ª en realidad. Claro, hicieron hasta la 4ª, ahora sería la 5ª, claro. Claro, tal cual. Una obra que uno no quiere levantar de cartel, porque la verdad que uno se siente muy comprometido con el trabajo que está haciendo, y la reacción del público, no hay función que pase en donde de pronto algún espectador no tenga alguna relación directa o indirecta con él, o porque haya sido operado, porque haya participado de alguna conferencia, y entonces uno se siente realmente muy conmovido, ¿no?, con la reacción del público, acompaña mucho, y esto es lo que nos obliga al esfuerzo de seguir manteniendo en cartel una obra que toca tan cerca el corazón de todos, ¿no? Claro, y fíjate que él con esa humildad, y podía haber, como decís vos, haber estado en los niveles más altos, y sin embargo él actualmente ha tenido pacientes que lo han ido a ver, lo han recordado siempre, y que actualmente están vivos gracias a los bypass que él ha hecho. Sí, sin lugar a dudas, personalidades que realmente
tienen el mejor de los recuerdos de él, y que hasta inclusive en las cosas más sencillas nos pasó en alguna función de pronto que apareciera en el aplauso final una mujer diciendo que yo estoy viva gracias a él, porque cuando la cartera en Jacinto Arauz no me quería asistir, él vino y lo hizo. Entonces, claro, son cosas sencillas que vuelvo a repetir, muestran a las claras la humanidad de una persona. Exacto. Más allá de la profesionalidad, y esto es lo que se destaca, precisamente lo que uno trata de rescatar en la obra y lo que rescata el recuerdo de un grande, ¿no? Exacto, la sensibilidad de la gente que lo vivió, que estuvo ahí al borde de la muerte y que él con sus manos mágicas ha salvado a tanta gente, y que la gente no puede olvidar eso. Debe ser las funciones, encontrarse con ese público especial que lo operó, que lo tuvo en su clínica y que lo cuidó hasta que salieran a flote y estar bien, a pesar de que hay que pensar que a lo mejor hasta podían no estar en vida si no fuera por él. Tal cual. Esas son las cosas que a uno realmente lo regocijan, lo llena de satisfacción y por supuesto de responsabilidad a partir del trabajo que uno está haciendo, y que por supuesto uno se esmera en que presentarlo siempre de la mejor manera posible. Lo que puede llegar a significar hacer una función, por ejemplo, en el pueblo de Jacinto Arauz, que ahí lo tienen poco menos que como un dios, o lo que nos va a significar hacer la función cuando se estrene la obra de Alfonsín en Chascomús, o lo que nos pasó también cuando se estrenó la obra de Felicitas Guerrero, que la estrenamos en San Vicente, lugares que por supuesto son muy característicos y que de alguna manera guardan un poco el espíritu de los protagonistas. Claro, la de Felicitas del siglo XIX, que esto pasó, la historia de ella en el siglo XIX, que todavía se investiga, algunas personas piensan fue así, fue así, y todavía hay cosas que no saben, porque muchos dicen que la mató el primo, otros dicen que no, está muy confusa esa historia. Sí, uno en el estudio que hicimos precisamente del argumento fuimos muy cuidadosos y muy detallistas en tratar de ajustarnos lo más posible a la historia. La semana pasada vino a ver la obra una personalidad del tema, que es quien maneja un sitio en internet, que es Felicita Guerrera, la reina de los salones, creo que es en Facebook, y precisamente tiene muchísimos seguidores, y nos hizo un comentario muy elogioso de la obra. Entonces, esto, vuelvo a repetir, lo que a uno le indica que uno está en el camino correcto, y que por supuesto el trabajo que uno está presentando no se aleja de la historia, más allá que pueda haber matices que puedan, de alguna manera, porque obviamente uno no participó del momento histórico y que algunas cosas ocurrieron en las sombras, pero lo que se supone más cercano a la realidad es lo que nosotros tratamos de plasmar en la obra, ¿no? Y siempre con un criterio muy humano, muy sensible, muy cuidadoso y muy respetuoso. Sí. En realidad ha sido una obra bastante acertada, porque la gente habló muy bien de esa obra. Entonces quiere decir que hasta los comentaristas, los críticos, la gente que ha estudiado vida y obra de ella, entonces ha sido muy acertada la obra de ustedes, porque realmente ha pasado similar o muy parecido. Sí, eso es lo que insisto, ¿no? A uno lo llena de satisfacción y precisamente la intención es poder seguir avanzando en el tema, no por supuesto no quedándose con los lauros de lo que se pudo haber logrado, porque cada función es nueva, cada estreno es precisamente un estreno para el público nuevo que asiste, y por supuesto la espontaneidad de la repetición que el teatro a uno le permite a través del oficio, para que de alguna manera esa esencia que se tuvo en las primeras funciones se siga manteniendo, sea creciente y por supuesto tenga la verdad del momento en que el público la venga a ver. Sí, yo hablando de la obra del doctor René Favaloro, yo me acuerdo que lo conversé con Marcelo Marchese, que estuvo en el programa también, un excelente actor. Bueno, Marcelo va a tener una responsabilidad inmensa en el nuevo trabajo, porque precisamente es quien encarna el personaje protagónico de la obra Don Raúl. Ya por supuesto se dejó los bigotes, se dejó el pelo un poco más largo y ya empieza a tener esa esencia del personaje protagónico a través de los ensayos,
y creo que va a ser un trabajo realmente muy elogioso y una creación, creo, realmente con una intensidad. Ya estuvo viajando por Chascomús para respirar un poco el ambiente en donde Alfonsín se creó, y creo que por supuesto va a estar muy bien acompañado con un elenco muy estable, muy sólido, que por supuesto van a potenciar el trabajo de él, pero realmente tengo muchísimas expectativas con lo que pueda llegar a brindar, porque más allá que es un excelente actor, por supuesto tiene hasta una similitud con el personaje principal, que por supuesto va a jugar a favor, ¿no? Eso va a jugar mucho a favor, y aparte es un gran actor, es muy buen actor. Hablame un poco de La última noche de Lady Di, que sos autor, actor y director del año 2020. La actriz Maricel Soria fue un mito, Este fue un trabajo que una por rebelde supuesto con se generó causa que en la pandemia. Hola. Hola, sí te escucho. Que se generó en la pandemia, que se pudo avanzar precisamente porque éramos dos personajes nada más. Yo asumía el personaje del hombre que interactuaba con ella, y por supuesto en ensayos a través del Zoom se pudo hacer precisamente por esto, pero no significó un esfuerzo muy grande porque, insisto, se fue trabajando en pleno encierro. Después ya cuando tuvimos la oportunidad de estrenarlo, tuvimos también muy pocos ensayos como para poder plasmar en el piso lo que de alguna manera uno venía haciendo a través de la imagen. Y fue un trabajo también que nos dio mucha satisfacción, que por el momento está, por actividad de la actriz, está un poco stand-by, pero que en algún momento espero volver a poner en escena, porque también es una historia de una personalidad muy fuerte, que en este caso obviamente no es nacional, pero que a partir de su actitud, su actividad, repasó sus fronteras de la época y del espacio, ¿no? Entonces creo que es la historia de una mujer que ascendió a partir de una conducta ejemplar en un medio muy particular, y que por supuesto me da la sensación que a través de los matices, de las metáforas que se expresan en la obra, también tiene mucha significación y mucha actualidad para poder expresar muchas cosas que tienen que ver con las injusticias que generalmente se dan en las sociedades, ¿no? Claro, hay que decir que se llamaba Diana Spencer. La verdad que yo la quería un montón, con la de verla, era de hacer caridad, era muy querida, conocida como Diana Spencer, conocida como Lady Di. Fue aristócrata británica, casada con Carlos el Príncipe de Gales, y tuvo dos hijos, que todavía, Guillermo y Enrique. Así que es una obra también que me parece que ha dejado mucho. Y esta artista, Maricel, muy parecida a Lady. Sí, tiene un aire, más allá de también hacer una creación muy fuerte, muy sensible, y realmente me sentí muy conmovido de poder trabajar con ella, poder por supuesto dirigirla, muy dúctil, y que por supuesto fue un trabajo realmente de mucha satisfacción. Y a veces cuando uno encara trabajos así de personalidades tan fuertes, me pasó hace unos años cuando escribí una obra sobre la historia de Frida Kahlo, también encontrarme con la actriz Rosario Lázaro, que por supuesto, más allá de tener también un parecido a través del maquillaje, hizo una composición también de antología. Y de pronto escribir, interactuar, poder presentar las historias de grandes personalidades, en donde uno primero, por supuesto, indaga en la vida, y a partir de las conductas de estas personas, cómo se puede mostrar, cómo el teatro puede llegar a ser un espejo de la sociedad donde muestre, como bien decía Shakespeare, de la virtud sus propios rasgos y del vicio su verdadera imagen, siempre con un cuidado estético y ético de precisamente lo que uno está mostrando en el escenario, ¿no? Claro, y es el detalle ese de que quizás uno empieza a ver la actriz que va a protagonizar, la ve en los escenarios, en los lugares, en la forma de caminar y todo. La verdad que la similitud es tremenda la similitud del artista, la personificó, pero espectacular. Sí, y vos sabés que, bueno, un poco en el bagaje de
de los trabajos por presentar, tengo también 2 historias que en algún momento voy a tratar de poner en escena. Una tiene que ver con María Remedios del Valle, que fue la capitana, una de las primeras mujeres que asistió en su momento al ejército de Belgrano, y que por supuesto también tiene una historia muy particular de la época colonial. Y después sobre la vida de otra personalidad, Maradona, pero no el Maradona que todos conocemos, sino el doctor Maradona, alguien que fue 3 veces nominado para el premio Nobel, y son personalidades de nuestra historia que por supuesto uno quiere potenciar a través del teatro, y sobre todo quiere que las nuevas generaciones se enteren, y que el teatro permite siempre la posibilidad de presentar en forma atractiva historias que creo que pueden llegar a mantener vigentes las imágenes de personas que realmente lo merecen, ¿no? Claro, sería bueno que los profesores de los colegios, los maestros, que inciten a los chicos a que vayan a ver esas obras, porque es parte de nuestra vida, de la vida de los argentinos, la historia de los argentinos, y presenciarla, no sé, me parece que también son obras buenas para que los vean los colegios. Vos sabés que hay una apertura muy grande de los docentes. Nosotros año a año, salvo los 2 últimos años, hacemos muchas funciones escolares de títulos que realmente se mantienen, que transforman en clásicos: Hamlet, Romeo y Julieta, Las de Barranco, y a esto se sumó historias que escribí sobre la vida de San Martín, Belgrano, Sarmiento y los héroes de la independencia. Y son obras de teatro que los chicos reciben con mucha fuerza, con mucha preponderancia, y también títulos que en su momento fueron muy importantes, como por ejemplo Madre en Lanús, y que fue muy significativo en una época muy particular de nuestra historia, y sin embargo chicos que de alguna manera no vivieron ese momento sienten también el sentimiento patriótico muy fuerte, y que tiene mucho que ver con esto que vos estabas diciendo, ¿no? El acercar a los adolescentes a un teatro que pueda mostrar, insisto, cosas que realmente son valiosas como para poder mantener vigente. Claro, porque la historia leída, estudiada, es distinto que uno cuando presencia la historia en una obra de teatro, es como queda centralizada en el cerebro. Entonces los chicos han vivido protagonizada, con movimiento, toda esa historia que radica en nuestro mundo, en nuestra Argentina, la Tal cultura. Cual. El teatro se escribe para ser representado, y de pronto esas pequeñas adaptaciones que uno hace manteniendo la esencia de una obra, donde puede cortar, puede adaptar, puede acomodar los tiempos a la realidad del ritmo con el que se vive hoy. En otras épocas 3, 4 actos podían hacer que el público esté durante toda una noche en el teatro. Hoy se vive un ritmo tan acelerado que si el teatro no se acomoda a esa realidad, pierde en frente de otros medios como puede ser el cine o la televisión. Entonces creo que mostrar en forma atractiva una obra teatral es realmente importante, y para un profesor de literatura que pueda mostrar obras como por ejemplo las de Barranco, Mi hijo el doctor, Los árboles mueren de pie, a chicos porque forman parte de su plan de estudio, les facilita mucho esa tarea al chico. Por supuesto también le interesa, porque termina pidiendo el adolescente ir al teatro, y esto es algo notable. Y después, otra de los factores que también es muy importante recalcar es la conducta de los adolescentes, ejemplar. Cuando a veces uno cree que los chicos están en la pavada, que bueno, todo lo que muchas veces llama la atención porque es ruido y porque molesta, te aseguro que a una obra de teatro que un adolescente viene al teatro, la conducta de los adolescentes es ejemplar, y es un llamado de atención en los adultos, que muchas veces no les damos los ejemplos que corresponden, y después es muy fácil criticar cuando realmente uno no toma conciencia que el punto de partida de la educación que surge en la casa y que después se potencia en la escuela, el que está fallando precisamente es el que tiene la responsabilidad de marcar el camino. Claro, sí. Y ustedes, por eso, aportan a la cultura del país ejemplarmente, más en el teatro colonial, porque se presentan obras que realmente de personajes que han vivido, han participado de la historia de la cultura argentina, y entonces es muy importante que los chicos la vean, que la vivan en vivo,
Y eso creo que queda más más grabado en la retina y en el cerebro para conocer las historias de vida. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y después que, por supuesto, las obras son muy cuidadosas, muy respetuosas, se respeta el estilo, se respeta la época, obras españolas son habladas inclusive en el idioma español, con el modo español, obras clásicas tienen un lenguaje neutro y, por supuesto, nuestras obras que tienen el lenguaje habitual al que estamos acostumbrados. Creo que es la mejor manera de presentar didácticamente un trabajo para que precisamente eso forme parte de la extensión del trabajo escolar. Claro. En otro momento, Adrián, porque nos vamos a ir quedando sin tiempo, pero quiero que me cuentes de las giras internacionales en las obras Fausto y Hamlet del año 2019, noviembre-diciembre. Fausto, que funcionó muy bien en Cataluña, en Berlín, en Frankfurt, Alemania, Inglaterra. Fue una experiencia realmente fantástica, y con Hamlet lo mismo. Y otra experiencia fantástica también fue haber sido jurado en un festival internacional, que ya te voy a contar en anécdotas, y que por supuesto volví y escribí una carta de lectores que el título era Orgulloso de ser argentino, porque el respeto que inspiraba culturalmente por el hecho de ser argentino me llamó poderosamente la atención. No nos damos cuenta muchas veces lo que significa el movimiento cultural de Buenos Aires y de la Argentina en el mundo. Es algo que tendríamos que aprender para empezar a valorar lo nuestro. Claro, claro. Y después fue una gira interamericana también, ¿no? Y ahí nos tenés que contar el público, cómo ha recibido en ese festival en México, el gaucho Lo de México fue muy, yo te lo voy a contar otro día, pero de pronto era callejero y estar haciendo Hamlet con tener a los mariachis a 50 metros fue una experiencia bastante complicada. Y en Roma también poder hacer Hamlet en castellano, tratando de ser mucho más ampuloso con la gestualidad y mucho más lento en el decir, también fue una experiencia fantástica. Son oportunidades que Dios me dio y que por supuesto agradezco todos los días con esfuerzo, con dedicación, con trabajo y con una línea de conducta. Claro, y por último te pregunto, ¿hacia dónde crees que se encamina el teatro en la Argentina después de la pandemia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser una explosión cuando todo vuelva a la realidad. En este momento está tal vez pagando un poco las consecuencias de la sociedad. A mí me tocó hacer esta temporada en Mar del Plata, una temporada muy complicada, que uno creía que iba a ser excepcional y que después los miedos de la gente también y los contagios hizo que por supuesto no fuera así, salvo 2 o 3 excepciones. En Carlos Paz creo que pasó algo parecido también, pero yo creo que el público es ávido del teatro, es un público muy teatrero el de Buenos Aires y la oferta teatral es muy grande, así que yo creo que cuando una realidad socioeconómica pueda revertirse y cuando la situación sanitaria también se estabilice, creo que el teatro va a volver a lo que siempre fue, porque es una ciudad muy teatrera. Argentina es un país muy teatrero, muy culto desde el punto de vista de la educación y de la cultura, más allá de lo que se quiera hacer creer por la evolución de muchas cosas políticas que por supuesto tienen una tendencia determinada, pero que creo que por algo es tal vez un norte, y creo que esto va a volver otra vez a florecer. Y además que el teatro pasó desde su creación, pasó por muchos momentos muy difíciles, y sin embargo, como los árboles en el título de la obra teatral, sigue estando de pie. Claro, gracias. Adrián, muchísimas gracias. Adrián Di Stéfano, un grande, hace más de 30 años rescató para la cultura de la ciudad un teatro que hoy es el símbolo, que nos llena de orgullo a los argentinos, el Teatro Colonial de Buenos Aires. Vayan a ver sus obras. Muchas gracias, Adrián, muchísimas gracias por estar en Naturalmente Hablando. Al contrario, un gusto enorme y a tu disposición. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, nos vamos a un temita musical y ya volvemos. He could be a sinner or a gentleman. He could be a preacher when your soul is down.